Ok. Bueno. ¿Cómo me están oyendo? Bien, doctor. Bien, profe. Bien, sí, señor. Muy bien. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Bueno, señor. perfecto. Entonces, demos inicio a la clase porque son ya las 6 en punto. No pueden decir que no empezamos la clase en tiempo. Empezamos a las 6, entonces podemos terminar un cuartico de hora antes. Nos podemos dar ese lujo. Bueno, entonces ya estamos grabando. Bien. Entonces pongámonos todos en pantalla para cumplir con los mandatos de la universidad. Es que hoy cayó un aguacerito. ¿No se mojaron? No, doctor. Bueno, toquemos un temita que es un temita creado por el derecho romano. El tema es la protección del nasciturus. Nasciturus, ¿quién es o cuál es? El nasciturus es el que está por nacer. Entonces, al hablar de nasciturus, pero pongámonos todos en pantalla porque si no, no cumplimos con lo que la universidad nos solicita. Argemiro, Diana Araña, ahí está Diana Araña. Arana. Ah, es que yo no pronuncio bien, es Arana. Profe, todo un abogado y no pronuncia bien. ¿Cómo No así? pronuncio bien. ¿Cómo te parece? Qué error. Diana Arana. Gracias. Marisol, Adriana Vargas, Juan Camilo. Pongámonos todos. Bueno. El nascituro es el que está por nacer, el que está en el vientre materno. Ese es el nasciturus. Y desde Roma se protegió al que estaba por nacer. Y entonces se protegen los derechos del nasciturus desde la concepción, a condición de que nazca vivo, de manera que si esto ocurre, se retrotraen sus derechos hasta el momento de la concepción. Y si nace muerta, pues se reputa no haber existido jamás. La Corte Constitucional explica este fenómeno argumentando que la vida y el derecho a la vida son categorías axiológicas diferentes. Efectivamente, la Corte Constitucional en sentencia C-327 de 2016, al estudiar una demanda de inexequibilidad del artículo 90 del Código Civil, dijo, comillas, en suma, esta corporación abordó la cuestión sobre la protección a la vida prenatal bajo los parámetros del bloque de constitucionalidad y específicamente el artículo 4 de la Convención Americana y concluyó que ésta no tiene la titularidad del derecho a la vida, sino que goza de una protección de distinto orden constitucional.
De este modo, la Corte reiteró que la vida y el derecho a la vida son categorías axiológicas diferentes y estableció que ni el valor de la vida como bien que el Estado tiene el deber de proteger, ni el derecho a la vida son absolutos y que admiten un juicio de proporcionalidad cuando existen otros derechos o valores en conflicto. Cierro comillas. Eso es lo que dijo la Corte Constitucional en sentencia 327 del 2016. Entonces, señaló la Corte que la vida humana transcurre en distintas etapas y que se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. Por esta razón, aunque el ordenamiento jurídico reconoce el deber de protección del que está por nacer, por lo mismo no se encuentra en el mismo grado e intensidad que el que se otorga a la persona. En otras palabras, la Corte estableció que la protección de la vida como valor no es absoluta, ya que esto conllevaría al sacrificio integral de los derechos fundamentales de las mujeres. De ahí que la vida como valor tenga una protección proporcional, como dijo la Corte, cuando se encuentra en tensión con los derechos sexuales y reproductivos en los casos relacionados con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, de los que trató la sentencia C-355 del año 2006. En consecuencia, es importante reiterar la línea jurisprudencial de la Corte que ha dado plena aplicación a este precedente. La jurisprudencia constitucional ha despenalizado la práctica del aborto. Como ustedes van a tener que hablar sobre el aborto, entonces yo les traigo esto. La jurisprudencia constitucional ha despenalizado la práctica del aborto en los siguientes casos. Primer caso, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. Todo esto certificado por un médico. Entonces, repito, la jurisprudencia constitucional ha despenalizado la práctica del aborto en los siguientes casos. Primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, también certificada por un médico. Y tercero, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Sentencia C-355 del 2006. Considerando posteriormente el mismo tribunal que la interrupción voluntaria del embarazo señalado en esa sentencia, cual la C-355 del 2006, señalando que esa sentencia constituye un derecho fundamental protegido por la Constitución y el bloque de constitucionalidad, e impuso la obligación de respeto y garantía al Estado y a los prestadores del servicio público de salud. Entonces, tenemos pues que hay una protección del que está por nacer y el juez debe tomar las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Miremos a ver
qué nos dice la Constitución en el artículo 91. Artículo 91. 91. No. Está mala. Profe, creo que es el 91 del Código Civil. Bueno, dame un segundito, por favor. Ah, sí. Tiene toda la razón. Claro. Muchas gracias. ¿Qué sería de mí sin usted? Lunes Sin 4 de araña. octubre del 2023. Usted se pone a pensar, Dianita, ¿qué sería de mí sin usted? Dice el 91, Código Civil. La ley protege la vida del que está por nacer. Esos son los derechos que los romanos llamaron jus pronasciturus habetur. Jus pronasciturus habetur. La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona o de oficio las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Entonces, esa es la forma como el Código Civil protege la vida del que está por nacer. Entonces, la protección consiste en la especial asistencia y protección del Estado para la mujer del estado de embarazo. Es decir, hay que proteger a la mujer durante el embarazo y después del parto, que brinda el artículo 43 de la Constitución. Vamos a ver qué dice el artículo 43 de la Constitución. Artículo 43 de la Constitución dice: la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto, gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Entonces, la protección está consagrada en el artículo 43 de la Constitución. Ahora, la prohibición del aborto. Miremos el artículo 122 de la Constitución Política. A ver qué nos dice. (120) No, yo creo que no es, la referencia que tengo no es de la Constitución. Yo no tengo el Código Penal. ¿Alguien tiene el Código Penal que me lea el 122? ¿Solo yo o están escuchando entrecortado? ¿Me confirman, por favor? Código Ok, Penal. no, solo yo. Listo. Profe, yo lo tengo. Por favor, ¿me quieres leer el 122? Dice, la mujer que cause su aborto o permitiere se lo causare incurrirá de 1 a 3 años. A la misma sanción estará sujeto quien con el consentimiento de la mujer realice la conducta prevista en el inciso anterior.
Entonces, esa es otra medida de protección. La obligación de proporcionar alimentos a la madre embarazada, de que trata el artículo 111 del Código de la Infancia y Adolescencia. Iremos a ver el 111. Eso me hace acordar una cosa. ¿Ustedes saben en qué se parece la mujer o las mujeres, en qué se parecen al número 111? ¿Sí saben? Doctor, no. Sí, profe. ¿Sí saben? No, mentira. Las mujeres se parecen al número 111. ¿Por qué? Porque empiezan con 1, siguen con 1 y acaban con 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes qué opinan, señores? Es un decir nomás, doctor. Ay, Dios mío. Eso me fue la tontería, doctor. Voy buscando, me necesito el artículo 111. A ver. Ay, María, no lo encuentro aquí. Artículo 109. Creo que me vendieron este código sin ese artículo. ¿Verdad que sí? Encuentro 112. 111, alimentos. ¿Sí? La obligación de proporcionar alimentos a la madre embarazada. A ver, numeral primero del artículo 111. Alimentos. Para la fijación de cuota alimentaria se observarán las siguientes reglas. Primero, la mujer grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por nacer respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya reconocido la paternidad. Entonces, aquí hay otra medida de protección para los nascituros. Porque dice, la mujer grave podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por nacer. El hijo que está por nacer se llama nasciturus. Entonces son medidas de protección del nasciturus. Bueno. Y el artículo 93 de la Constitución Nacional constituye un verdadero anticipo de la personalidad. A ver qué nos dice el artículo 93 de la Constitución Política. No, es el 93. Es el 93 del Código Civil. Sigo mal. Yo sigo mal con mis referencias. Disculpe, profe. Sigue siendo el 93 del Código Civil, no es la... Sí, porque Profe, es que tiene la razón. sentencia 355 del 2000 Sí, usted. están declarados, bueno, están demandando los del 90 al 93. Sí, se trata del principio y fin de la existencia de las personas, del 90 en adelante. Y el 93 tiene toda la razón. Los derechos que se deferirán a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos como si hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del inciso del artículo 90, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese jamás existido.
Entonces, la disposición contenida en este artículo 93 constituye un verdadero anticipo de la personalidad. Sí, 93. El artículo 11 del Código de la Infancia y la Adolescencia consagra que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Esa es otra medida de protección. Ahora, determinar la época de la concepción, la fijación de la época de la concepción puede tener interés especialmente para determinar la paternidad. El artículo 92 del Código Civil regula que de la época del nacimiento se corrige el de la concepción según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Aquí, este artículo 92 dice se presume de derecho. Pues a la Corte no le pareció esa expresión. Mediante sentencia C-04 de 1998, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión de derecho, porque consideró que es una presunción de naturaleza legal, esa naturaleza juris tantum, que admite prueba en contrario, en una época en la que la prueba prevalente para la determinación de la paternidad es la genética regulada por la ley 721 de 2001. De modo que entonces se presume de derecho, ¿no? Hay que leer, se presume legalmente que la concepción ha precedido. Entonces, ¿qué diferencia es entre las presunciones de derecho y las presunciones legales? Las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario, mientras que las legales sí. Bueno. Bien, digamos que eso es lo que yo tenía que decir del nasciturus y los abortos de que habla ese tema, para que ustedes lo tengan ahí presente. Bueno, habíamos tratado el matrimonio. Entonces resulta que hay unas especies de sociedades que han tratado de asimilarlas a matrimonio, que es la sociedad marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho. El 28 de diciembre de 1990, el legislador expidió la ley 54, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Miremos el contenido normativo de la ley 54 del 90. Contempla el artículo primero de esta ley dos contenidos normativos. Primero, la declaración de la existencia y cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. Segundo, la declaración de constitución, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Entonces,
Acordémonos que es la unión marital de hecho y que es la unión patrimonial de hecho. Recordemos, a ver, la unión marital de hecho. Define el artículo primero de la Ley 54 de 1990, la unión marital de hecho, como la formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. Entonces, la unión marital de hecho, como yo lo explico más sencillo, es la unión que hace una pareja que puede casarse, puede contraer matrimonio, sin embargo, no lo hacen y resuelven ir a vivir juntos. Entonces, esa pareja que puede casarse y no lo hace y resuelven ir a vivir juntos, forman una unión marital de hecho o una sociedad marital de hecho. Ahora, si de esa pareja uno de los dos no puede contraer matrimonio o los dos, y a pesar de eso se van a convivir juntos, entonces forman una sociedad patrimonial de hecho. Entonces la una es sociedad marital y la otra es sociedad patrimonial. Bien. Ahora bien, a veces hay uniones de más de dos. Entonces la unión marital de más de dos personas no constituye un vínculo protegido constitucionalmente. En días pasados hablamos de que viene haciendo carrera un fenómeno social que se ha dado en denominar trieja. ¿Trieja qué es? Es la unión entre tres personas. Comenzó por conocerse que en Brasil se han venido dando casos de este tipo de relaciones en las que se registran ante notario lo que allá se denomina unión estable, una especie de unión marital. Y se informa del caso en el que tres mujeres registraron ante un notario de Río de Janeiro una unión en la que viven las tres juntas, como cualquier matrimonio. Ya había ocurrido, informa una nota periodística, que un hombre había registrado una unión de este tipo con dos mujeres. O sea, el hombre registró su unión con dos mujeres. Entonces también se llama trieja. Y les dije que esto había sucedido en Medellín y que efectivamente la Notaría Sexta de Medellín autorizó mediante escritura pública número 2075 de 3 de junio de 2017, una unión entre tres hombres que denominó régimen patrimonial especial de Trieja. Entonces, en la Notaría Sexta, escritura pública 2075 de 3 de junio de 2017. Entonces, la Notaría Sexta autorizó mediante escritura pública una unión de tres hombres y la denominó régimen patrimonial especial de Trieja. Y otro notario de Medellín, el doctor Nelson Ospina Gómez, notario primero, autorizó también una trieja y salió a defender la constitución de ese acto y habla también del matrimonio en trieja. Dice este notario 41 Nelson Ospina Gómez, dice que con el fin de legalizar con el matrimonio civil la relación de índole sentimental
patrimonial y de convivencia que venían sosteniendo de tiempo atrás 3 personas del sexo masculino, apoya su acto en los artículos 42 del Código, no, de la Constitución Política, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 113 del Código Civil, los decretos 960 de 1970, 2148 de 1983 y la sentencia SU 214 de 2016 e invoca los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la libertad individual, la igualdad y equipara el matrimonio y la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo autorizados por la jurisprudencia constitucional con la llamada trieja. Ahora bien, se arguye que en algunas religiones y países se admiten los matrimonios poligámicos y por tanto, si una persona pertenece a esa cultura, solicita contraer matrimonio con varias personas, pues deberíamos atender su derecho fundamental a celebrar esta boda. Pero no podemos perder de vista que la cultura imperante en Colombia como en Occidente es la judeocristiana, en la que es extraña la poligamia y se considera el matrimonio entre dos una cuestión que afecta el orden público. Bueno. Y hay argumentos para negar la naturaleza de estado civil a la unión marital de hecho y hay argumentos para afirmar la naturaleza del estado civil a la unión marital de hecho. ¿Cómo se hace la declaración de la existencia de la unión marital de hecho? En un primer momento, la declaración de la existencia de la unión marital de hecho solo procedía por la vía judicial, conforme a los artículos 2 y 4 de la Ley 54 del 90. La Ley 979 del 2005 introdujo la posibilidad de hacer tal declaración a través de escritura pública y mediante acta de conciliación. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se declarará conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley 54 del 90, modificado por el artículo 2 de la Ley 979 de 2005 por cualquiera de los siguientes mecanismos. Primero, por escritura pública ante notario, por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. Primero, por escritura pública ante notario. Segundo, por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en un sitio legalmente constituido. Y tercero, por sentencia judicial mediante los medios ordinarios de pruebas consagrados en el Código General del Proceso, con conocimiento de los jueces de familia de primera instancia. También ha dicho la Corte, y en esa sentencia que estamos analizando, la Corte establece que para efectos de declarar la sociedad patrimonial de bienes, los compañeros permanentes pueden acudir ante notario o ante un centro de conciliación para realizarla. Miremos la declaración de la unión marital de hecho ante notario. El artículo 2 del decreto 1664 del año 2015
señaló los requisitos que debe contener la solicitud de la declaración de existencia de la unión marital de hecho, disponiendo que la solicitud debe formularse por escrito y en forma conjunta por los interesados, constituyendo la presentación conjunta como manifestación del común acuerdo. Y la solicitud, pues, indica la designación del notario a quien se dirija, nombre, identidad, edad, domicilio, residencia de los interesados y la manifestación de común acuerdo de la existencia de la unión marital de ellos. Entonces se puede aclarar ante un notario. Entonces esto es declaración de la unión marital. Es la cesación de los efectos civiles de la unión marital de hecho. Esa declaración. Entonces, por mandato del artículo 2 del decreto 1664 de 20 de agosto del 2015, la solicitud de cesación de los efectos civiles de la unión marital de hecho deberá formularse ante el notario en forma conjunta por los interesados. Entonces, la ley 1664 y la ley 1564. La ley 1664 de 2015 y la ley 1564 del 2012, que es la que habla de la declaración de cesión de efectos civiles de la Unión. Bueno. ¿Surge sociedad patrimonial entre compañeros permanentes? Sí. Sí. Sociedad patrimonial entre compañeros permanentes es la que surge entre los compañeros permanentes cuando la unión marital de hecho ha existido por un lapso no inferior a 2 años. Entonces, no hay nada que hacer. Sí, se presume la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes cuando la unión marital ha existido por un lapso no inferior a 2 años. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Será que usted me puede volver a repetir cuándo se convierte la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes? ¿Cuándo se convierte? Sí, señor. No, pues estoy hablando es de la presunción de la sociedad patrimonial entre compañeros. Profe, lo que usted nos acabó de hablar, ¿me lo puede volver a repetir? Si yo les hablé de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, esa sociedad, dije, es la que surge entre los compañeros permanentes cuando la unión marital de hecho ha existido por un lapso no inferior a 2 años. Entonces, la presunción de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, de eso trata el artículo 2 de la ley 54 de 1990, modificada esta ley por el artículo 1 de la ley 979 de 2005. Dispone que se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes en unos casos que enumera la ley 54. ¿Cuáles casos? Por ejemplo, cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre una pareja sin impedimento legal para contraer matrimonio. Ahora, cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a 2 años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades
conyugales anteriores hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. Eso no lo había dicho, pero lo agrego ahora. Bien, entonces hay una declaración notarial de constitución de la sociedad patrimonial de hecho. Hay una solicitud y unos requisitos para esa solicitud. Entonces les repito, unión marital de hecho, la definida en el artículo 1 de la ley 54 de 1990. Este artículo 1 define la unión marital de hecho como la formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles se denominan compañero, compañera permanente al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. A mí me gusta es como coger casos de la vida real. El registro civil de las personas es una competencia notarial. El decreto 960 del 70 otorga competencia a los notarios para llevar el registro del estado civil de las personas por los sistemas y con las formalidades prescritas en la ley. ¿Qué hechos y actos se inscriben en el registro civil? Estos actos, conforme al artículo 5 del decreto 1260 de 1960, son los nacimientos, reconocimiento de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, y voy muy rápido, hechos y actos que se inscriben en el registro civil de nacimiento, conforme al artículo 5 del decreto 1260 del 70. Esos actos son los nacimientos, los reconocimientos de hijos naturales, las legitimaciones, las adopciones, las alteraciones de la patria potestad, las emancipaciones, los matrimonios, las capitulaciones matrimoniales, las interdicciones judiciales, los discernimientos de guarda, las rehabilitaciones, las nulidades de matrimonio, divorcios, separación de cuerpos y de bienes, cambios de nombre,
Declaraciones de seudónimos. Manifestaciones de avecindamiento. Declaraciones de ausencia. De funciones. Y declaraciones de presunción de muerte. ¿Quieren que se los vuelva a mencionar? ¿Cuáles son los hechos y actos que se inscriben Sí, señor. en el registro civil? Sí, doctor, gracias. Bien, entonces, hechos y actos que se inscriben en el registro civil conforme al artículo 5º del decreto 1260 del 70 son nacimientos, reconocimientos de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimos, manifestaciones de avecindamiento, declaraciones de ausencia, defunciones, y declaraciones de presunción de muerte. Esta enumeración legal de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas que acabamos de enumerar nos da claridad acerca de cuáles son los hechos y cuáles son los actos que constituyen el estado civil y nos permite distinguir este de los demás atributos de la personalidad. Y tenemos que agregar a esta enumeración, agréguenle la declaración de existencia de la unión marital de hecho, declaración de existencia de la unión marital de hecho, y la declaración de la sociedad patrimonial de hecho. Bueno. Y todo esto se hace en el libro del registro civil, registro del estado civil. ¿Quiénes están obligados
¿Quiénes tienen el deber de denunciar los nacimientos y solicitar su registro? ¿Quiénes? Miren, el padre, obligados a denunciar los nacimientos. El padre, la madre, los demás ascendientes, los parientes mayores más próximos, el director o administrador del establecimiento público o privado en que haya ocurrido ese nacimiento. Pongan esto en letras grandes. La persona que haya recogido al recién nacido abandonado. Esa persona que recoge al recién nacido, recién abandonado, está obligado a denunciar el nacimiento. El director o administrador del establecimiento que se haya hecho cargo del recién nacido expósito. Ese es otro, ¿no? Se abandonó, nació el niño en una clínica y lo abandonaron. El director de esa clínica está obligado a denunciar el nacimiento. Bueno. Vamos a mirar este caso. Y a mí me sucedió en la universidad siendo director del consultorio jurídico. Me voy a referir al transgénero. Transgénero. ¿Quién es el transgénero? Transgénero. Hace referencia a las personas cuyas identidades de género son distintas o diferentes del género que se les asignó al nacer. Transgénero hace referencia a las personas cuyas identidades de género son distintas o diferentes del género que se les puso al nacer. Entonces, allá llegó al consultorio un muchacho y me dijo que le cambiara el nombre. Vamos a suponer que él se llamaba Roberto, entonces me pidió que le pusiera Roberta. Esto es una modificación del registro civil. Aquí hay que hacer una modificación del registro civil. Entonces yo le dije, no puedo así como así. No puedo. Le expliqué que la Corte Constitucional en sentencia T63 del año 2015, luego de encontrar que en el caso de las personas transgénero existe una discrepancia entre la heteroasignación efectuada al momento del nacimiento y consignada en el registro y la autodefinición identitaria que lleva a cabo el sujeto. Concluyó la Corte, comillas, la corrección por vía notarial reduce los obstáculos y exclusiones que padecen las personas transgénero en razón de los mayores costos y tiempos de espera que supone el recurso a un proceso judicial. Asimismo, elimina la diferencia de trato que se establece entre personas cisgénero
y transgénero, permitiendo a estas últimas, las transgénero, hacer uso del procedimiento de corrección del sexo en el registro que hoy se admite para las primeras y contribuye a eliminar la tendencia hacia la patologización de la identidad de género. En la misma sentencia, justificó el Tribunal Constitucional la orden que impartió de corrección del componente sexo en el acta del registro civil. De modo que quienes quieran corregir, pues hay una obligación que se impone al accionante de acudir a este mecanismo para realizar la corrección del sexo inscrito en el registro civil. Entonces, tienen que hacerlo por escritura pública. Hay quienes dicen que si atendemos a que el sexo no es un elemento del estado civil, sino que integra el atributo de la personalidad, identidad sexual, pues se habría podido concluir que por no afectar este cambio o corrección, el estado civil no necesitaba acudir a un trámite judicial, sino que podía hacerse a través de escritura pública. Eso fue lo que yo pensé y lo que le dije a este muchacho, que fuera y por escritura pública se cambiara todo el nombre y el estado. Es decir, ya se pone como mujer o se pone como transgénero, pero tiene que hacerlo por escritura pública. Es que hay que corregir el componente sexo en el registro del Estado Civil. Mediante decreto 1227 de 2015, el gobierno nacional adicionó el decreto 1069 de 2015 y reglamentó lo referente a lo que denominó corregir el componente sexo en el registro del Estado Civil. Entonces lo hizo en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional mediante sentencia T063 de 2015, en la que fundamentó la corrección. Entonces, se corrige, pues, haciendo una verdadera solicitud. Y todo esto lo tiene que presentar al notario para hacer la escritura pública. Una vez que se radica la petición con la documentación completa, del notario debe expedir la escritura pública a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. En la misma escritura de corrección del componente sexo, ahí el interesado puede cambiar su nombre. Entonces, si se llama Roberto, puede cambiar su nombre a Roberta, conforme al artículo 94 del decreto ley 1260 del 70. Y en la escritura pública se protocolizan los documentos que la fundamenten. Entonces debe hacerse por escritura pública. El muchacho se enojó conmigo, se puso furioso y fue y me acusó hasta ante el presidente de la República. Y entonces en la universidad le dijeron, miren, el que conoce eso es el doctor Altamar, nosotros no podemos decir nada, tiene que hacer lo que él le dice. Y yo les dije no lo que yo decía, sino lo que dice la ley. Entonces hay que cambiar por escritura pública.
Bueno. Bueno. Miremos ahora un poco. Ya estuvimos mirando el significado de matrimonio y vimos que lo que dice el Código Civil, la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear, pues la procreación, han aclarado ya los que conocen del tema, la procreación es un fin, mas no es un elemento esencial del matrimonio. Entonces, según eso, como la procreación no es un elemento esencial, porque de ser la procreación un elemento esencial, habría que concluir que los matrimonios de personas estériles o de aquellas personas que sencillamente deciden no tener hijos, o las personas que contraen personas de avanzada edad, deberían anularse por la falta de este elemento. Pero entonces no es un requisito de validez, no es un requisito esencial. Entonces, definido así y aceptado así, que la procreación no es un elemento esencial, es un fin, más no un elemento esencial. Entonces, empezaron las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Y entonces dijeron que tenían derecho a contraer matrimonio. Entonces, este derecho a contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo se realiza bajo el derecho a la libertad de unirse a otro ser humano, sea mediante un vínculo jurídico, natural o solemne, a través de la declaración de la celebración de un matrimonio. Entonces, hay un reconocimiento del derecho de las parejas del mismo sexo para contraer matrimonio. La Corte ha dicho que de los 194 estados oficialmente reconocidos por la ONU, 23 han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminando todo tipo de discriminación basada en la orientación sexual, evidenciándose 3 vías o fuentes jurídicas de reconocimiento. Primero, los países que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo como consecuencia de decisiones judiciales adoptadas por los respectivos organismos judiciales. En algunos casos con posterioridad a estas decisiones judiciales se aprobaron leyes que legalizaron el matrimonio homosexual. Segundo, estados que aprobaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo vía legislativa. En algunos de estos países, con posterioridad se profirieron decisiones judiciales que declararon la constitucionalidad de las leyes aprobatorias. Y tercero, países que aunque de manera deficitaria reconocen uniones alternas al matrimonio, aún así otorgan personalidad o protección jurídica a las parejas del mismo sexo. Este matrimonio entre parejas del mismo sexo y el bloque de constitucional. Este derecho a contraer matrimonio, parejas del mismo sexo, está consagrado, entre otros instrumentos internacionales, por la Declaración Universal de Derechos Humanos,
por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En sentencia de febrero 26 de 2016, en el asunto Duque contra Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró sus precedentes sobre el principio de no discriminación entre parejas del mismo sexo. Entonces, podemos llegar a una conclusión, que es a la que yo llego. Los efectos jurídicos de considerar que uniones solemnes entre parejas del mismo sexo son contrato civil, pero no matrimonio. La Corte ha interpretado que las parejas del mismo sexo deben realizar un contrato solemne que no configura un matrimonio civil. Conduce, entre otros, a los siguientes resultados. No se constituye formalmente una familia. No surgen los deberes de fidelidad y mutuo socorro. Los contratantes no modifican su estado civil. No se crea una sociedad conyugal. Los contratantes no ingresan en el respectivo orden sucesoral. Resulta imposible suscribir capitulaciones. No se tiene claridad sobre las causales de terminación del vínculo entre los contratantes. De llegar a establecer su residencia en otros países, las respectivas autoridades no les brindarían la protección legal que tienen los cónyuges a la unión solemne, ya que ésta no les reconocen los efectos que tienen en nuestro sistema jurídico. Y en materia tributaria no se podrían invocar ciertos beneficios por tener cónyuge o compañero permanente. En conclusión, ningún contrato solemne, innominado o atípico. A ver, ¿cuándo un contrato es innominado o atípico? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Un contrato innominado o atípico es aquel que no tiene un tratamiento en el código. ¿Cuáles son los contratos innominados o atípicos que conocemos nosotros y que viene de los romanos? Porque nadie más ha hablado de esos contratos. Aprovechenme ahora que me acuerdo de estas cosas. Contratos atípicos innominados. Voy a hacérselos en latín. Do ut des. Do ut des. Doy para que des. Do ut facas. Doy para que hagas. Entonces, do ut des, do ut facas. Tercero, facio ut des. Hago para que des. Y cuarto, facio ut facas. Do ut des, do ut facas, facio ut des, facio ut facas. Do ut des, doy para que es. Do ut des, facio ut facas. Hago para que hagas. Facio ut des, hago para que des. Y facio ut facas, hago para que hagas. Esos son los 4 contratos innominados que consideraron los romanos y que llegó hasta nosotros, y eso no lo ha podido modificar. Entonces, cuando les hablen a ustedes de los contratos innominados, acuérdense de esta clasecita. El doctor Altamar nos habló de los contratos innominados.
Pero no sea que diga, mire, sí lo tengo aquí en la puntica de la lengua. Sí, yo me acuerdo que el doctor Altamar en una clase nos habló de los contratos innominados. Espérese un momentico que yo me acuerdo. Do ut des, do ut fachas, facio ut des, facio ut fachas. ¿Lo tienen? Contrato innominado. Sí, señor. Bueno. Discúlpame, doctor, qué pena. Do des es algo. Doy para que des. Do ut des. Doy para que des. Do ut fachas. Doy para que hagas. Facho ut des. Hago para que des. Y facho ut fachas. Hago para que hagas. ¿Ok? Entonces, ningún contrato solemne, Gracias. nominado o atípico celebrado entre parejas del mismo sexo podría llegar a producir los mismos efectos personales y patrimoniales que un matrimonio civil. Entonces fueron los argumentos anteriores los que llevaron a la Corte Constitucional a autorizar la celebración de matrimonio entre parejas del mismo sexo con idénticas consecuencias y efectos que todos los matrimonios autorizados por la Constitución y la ley. De modo que la unión de parejas del mismo sexo se lo debemos es a la Corte Constitucional. Bueno. Entonces, entre compañeros permanentes se forma una sociedad patrimonial. Pero después de 2 años de unión marital. Y esa sociedad patrimonial se presume la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes cuando exista, acuérdense lo que dije hace un ratico, cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre una pareja sin impedimento legal para contraer matrimonio. Ahora, cuando exista unión marital de hecho por un lapso no inferior a 2 años, pero hay impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos, entonces se forma una sociedad patrimonial entre compañeros. La primera es sociedad marital y la segunda es sociedad patrimonial. Bien. Bueno, a ver. Temas importantes. Hay un tema importante que son las capitulaciones matrimoniales. Miremos el artículo 1771 del Código Civil. 1771. ¿Cuál es el artículo, profe? Qué pena, no lo escuché. Vamos a hablar de las capitulaciones matrimoniales.
Entonces los invito a abrir el artículo 1771 del Código Civil. Entonces, Gracias. el régimen de las capitulaciones matrimoniales descansa sobre las disposiciones del artículo 1771 del Código Civil, que las define y determina su estructura. ¿Qué dice el 1771? Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos. Óigase esta redacción. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio. ¿Eso está bien? Debería ser los creyentes, ¿no? Está mal, Claro. ¿Por qué? porque no están casados. Exacto, porque antes de contraer matrimonio no son esposos. ¿Sí ven la redacción? Dianita Arana. Muy bien, profe. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos. ¡Qué horror! Los esposos antes de contraer matrimonio. Pero entonces esposos ya es porque son casados. Entonces, que celebran los novios antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro de presente o futuro. Es que esto de los esposos, hay que hacer un estudio del derecho romano para entender esto, para entender, buscar en Roma la esponsalía, los esponsales. Entonces, en la esponsalía, los esponsales ya no están casados, son novios. Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escritura pública, pero cuando no ascienden a más de 1,000 pesos, los bienes aportados al matrimonio por ambos esposos juntamente y en las capitulaciones matrimoniales no se constituyen derechos sobre bienes raíz. Bueno. Entonces tenemos que las capitulaciones matrimoniales se hacen por escritura pública. Resulta que la validez de las capitulaciones matrimoniales la da el matrimonio. Déjenme buscar. Las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevocablemente otorgadas sino desde el día de la celebración del matrimonio. ¿Sí ven? Resulta que en Medellín un cristiano enamoró a una mujer y le dijo que él se casaría con ella si le corría escritura pública de un bien. Entonces ella aceptó, dijo que sí. Entonces que ella le hacía escritura pública. Resulta que el tipo le dijo, bueno, pero es que usted me corre la escritura pública ya, antes de que nos casemos. Y entonces ella le escrituró el bien antes del matrimonio. Después de que hizo la escritura pública, ella le dijo, ¿sabe qué? No me caso con usted. Y el tipo quedó feliz porque creyó que como el bien estaba ya escriturado a nombre de él, el bien era de él. Y resulta que dice el 1778, las capitulaciones matrimoniales no se entenderán
irrevocablemente otorgadas, sino desde el día de la celebración del matrimonio. Entonces, para que las capitulaciones matrimoniales tengan validez, se requiere matrimonio. De modo que ella después pidió la nulidad de esa escritura en razón a que no se llenó el requisito. Que cuando hizo la escritura pública, no se casó y nunca se casó con el hombre. De modo que las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevocablemente otorgadas, sino desde el día de la celebración del matrimonio. Eso pasó en Medellín. Bien. Entonces, dispone la norma citada 1771 del Código Civil que las capitulaciones son las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio relativas a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno del otro de presente o de futuro. De la redacción del 1771 se sabe que el objeto de las capitulaciones matrimoniales es el de regular, primero, los bienes que los futuros contrayentes aportan al matrimonio. Segundo, las donaciones que se hacen entre ellos. Y tercero, las concesiones que se quieran hacer el uno al otro de presente o futuro. Entonces, hay que contraer matrimonio para que las capitulaciones matrimoniales surtan efecto. Bueno. Esos son. El notario tiene unos deberes para cuando se va a hacer la escritura pública de esa capitulación matrimonial. Ordena en la parte final del inciso segundo del artículo 1780 del Código que el notario ante quien se otorgan las capitulaciones matrimoniales hará saber a las partes la necesidad de designar los bienes que se aportan al matrimonio con expresión de su valor y una razón circunstanciada de las deudas de cada uno. Y de todo esto se deja constancia en la escritura bajo la pena que por su negligencia le impongan las leyes. Las capitulaciones matrimoniales son irrevocables desde el día de la celebración del matrimonio, el momento desde el cual no pueden alterarse ni con el consentimiento de todas las personas que intervinieron en ellas. Y entonces eso lo dispone el 1778. Y el 1779 dispone que no se admitirán en juicio escrituras que alteren o adicionen las capitulaciones matrimoniales, a no ser que se hayan otorgado antes del matrimonio y con las mismas solemnidades que las capitulaciones primitivas, ni valdrán contra terceros las adiciones o alteraciones que se hagan en ellas, aun cuando se hayan otorgado en el tiempo y con los requisitos debidos, a menos que se ponga un extracto o minuta de las escrituras posteriores al margen del protocolo de la primera escritura. Un menor podría celebrar capitulaciones matrimoniales. ¿Por qué hago yo esta pregunta? Porque es que sabemos que los menores mayores de 14 años son capaces para contraer matrimonio. Sin embargo, estos menores tienen la calidad
de relativamente incapaces para celebrar una convención como son las capitulaciones matrimoniales, razón por la que deben estar representados por sus padres, representantes o curadores. ¿Podrá el sordomudo contraer matrimonio? Esa es una pregunta muy importante. Se tiene entendido que si el sordomudo es de aquellos que se pueden dar a entender, será capaz para contraer matrimonio e incluso para celebrar un negocio jurídico como el de las capitulaciones matrimoniales. Pero si por el contrario no puede darse a entender de ninguna manera, será absolutamente incapaz para celebrar tales capitulaciones. Yo no sé, yo he creído que el sordomudo es un ser absolutamente incapaz. Bueno, relativamente incapaz porque el sordomudo puede recibir donaciones y tendría capacidad para recibir esas donaciones, pero capacidad jurídica para actuar independientemente. Yo no he creído en eso. Yo siempre creo que el sordomudo es un absolutamente incapaz. Es que es muy difícil que un sordomudo pueda darse a entender. A veces viendo televisión uno ve al ladito a una persona que habla con las manos. ¿Ustedes han visto eso cuando ven televisión? Que siempre aparece, generalmente es una mujer que aparece dando la noticia con las manos para los sordomudos, precisamente. ¿Tú has visto eso, Diana? Sí, señor. Señor, Sí, sí lo hemos sí visto. lo has visto, Sí, ¿cierto? profe. Eso lo vemos a cada rato en la televisión. Bueno. Siete 26 minutos. Yo les traté el tema de la muerte asistida. No, señor. No. No, doctor, todavía no. Bueno, es que este es un tema interesante que algunos prefieren llamarlo homicidio por piedad y no como se tiene en el ordenamiento jurídico colombiano, muerte asistida. Entonces, ustedes me tienen que mirar en el Código Penal, porque es que el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurre en prisión de 6 meses a 3 años. Entonces, como eso es una disposición del Código Penal, ustedes me lo van a decir qué disposición es. La Corte Constitucional se ha pronunciado. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de esta norma, homicidio por piedad, mediante sentencia C-239 de 1990,
97. En esa fue el magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. La Corte comenzó por advertir que para que se configure este tipo penal se requiere, primero, actuar conforme a un sentimiento de piedad, y segundo, que el sujeto pasivo tenga intensos sufrimientos derivados de lesión corporal o enfermedad grave incurable. Señaló también la Corte que el consentimiento en relación con algunos tipos penales es causal de atipicidad y en otros es circunstancia de atenuación punitiva. ¿Va a leer esta noche? Un tricito nomás. ¿Lo encontró? Porque ¿quién es el que me va a hablar esta noche? Entonces, señaló la Corte que el consentimiento en relación con algunos tipos penales es causal de atipicidad y en otras circunstancias de atenuación punitiva, destacando que en materia de homicidio por piedad, ninguna disposición penal hace alusión al consentimiento del sujeto pasivo del hecho. O sea que no se tiene en cuenta el sujeto pasivo. Y memoró que el artículo 368 del Código Penal contemplaba un tipo penal denominado homicidio consentido con una pena inferior a la del homicidio, pudiendo el juez atenuarle la pena al autor en reconocimiento de la autonomía personal. Con fundamento en la Constitución de 1991, que introdujo significativas modificaciones en relación con los derechos fundamentales, entró a analizar si es legítimo que dentro de este orden constitucional se penalice a la persona que ejecuta un homicidio por piedad, pero atendiendo a la voluntad del propio sujeto pasivo. La Corte reconoció que la vida es el presupuesto necesario de los demás derechos. La vida es el presupuesto necesario de los demás derechos. La vida es un bien inalienable, sin el cual el ejercicio de los otros sería impensable, y adoptó la posición que asume la vida como un bien valioso pero no sagrado, admitiendo que en circunstancias extremas el individuo pueda decidir si continúa o no viviendo cuando las circunstancias que rodean su vida no la hacen deseable ni digna de ser vivida. Cuando los intensos sufrimientos físicos que la persona padece no tiene posibilidades reales de alivio y sus condiciones de existencia son tan precarias que lo pueden llevar a ver en la muerte una opción preferible a la sobrevivencia, adoptando para el análisis una perspectiva secular y pluralista que respeta la autonomía moral del individuo y las libertades y derechos que inspiran el ordenamiento superior. Entonces, la Constitución no solo protege la vida como un derecho, sino que además la incorpora como un valor del ordenamiento que implica competencias de intervención e incluso deberes para el Estado y para los particulares. La Corte también dijo que los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y por tanto necesariamente deben armonizarse entre sí con los demás bienes y valores protegidos por la Constitución, pues de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles. Y si los derechos no son absolutos,
Tampoco lo es el deber de garantizarlos, que puede encontrar límites en la decisión de los individuos respecto a aquellos asuntos que solo a ellos les atañen. Sobre el deber del Estado de proteger la vida, la Corte ha dicho que debe ser entonces compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Considerando que frente a esos enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. Entonces, el enfermo terminal que sabe que no puede ser curado, tiene derecho a decidir cómo enfrentar la muerte, máxime cuando no está optando entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él escoge o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga indignas, constituyéndose el derecho a morir dignamente en el derecho a vivir en forma digna, por lo que el Estado no podría oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad. Miren que es que este homicidio por piedad, este artículo hay que reformarlo, porque es que sí, yo le puedo poner fin a una persona por piedad. ¿Para qué? Para ponerle fin a esos intensos sufrimientos provenientes de una lesión grave que es incurable. Y sin embargo, si lo hago entonces por piedad, pues a mí me meten de 6 meses a 3 años. Prisión de 6 meses a 3 años. Terrible eso. Eso, esa es la tal eutanasia. A ver, otros penalistas analizaron el asunto de la siguiente manera. Estos penalistas dijeron que la eutanasia consentida por el sujeto pasivo que sufre una enfermedad terminal que le produce grandes padecimientos y que no desea alargar su vida dolorosa, conlleva a que la actuación del sujeto activo carezca de antijuridicidad, porque se trata de un acto solidario que no se realiza por la decisión personal de suprimir una vida, sino por la solicitud de aquel que por sus intensos sufrimientos, producto de una enfermedad terminal, pide que le ayuden a morir. Entonces, estos penalistas dicen que el consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre, manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la situación en que se encuentra, lo que implica que la persona debe tener información seria y fiable acerca de su enfermedad, de las opciones terapéuticas y su pronóstico, y cuenta con la capacidad intelectual, mental suficiente para tomar la decisión. Entonces, lo que la Corte piensa, que podemos concluir que está autorizado por vía jurisprudencial el homicidio por piedad con exoneración del sujeto activo cuando se cumplen las condiciones que hemos estado mirando, que se trate de un enfermo terminal, que el enfermo padezca intensos sufrimientos, que sea una enfermedad grave, incurable, que el paciente lo solicite de manera expresa y reiterada, que la solicitud sea precedida de consentimiento informado, libre e inequívoca, y que sea un médico el sujeto activo de la conducta.
Entonces, en esas condiciones, dicen algunos penalistas, que no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada. Hay una sentencia, la T 970 de 2014 de la Corte Constitucional, sentencia T 970 de 2014, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. Esa sentencia interesante para ver qué dice la Corte. Ahí esa sentencia resuelve una acción de tutela. Bueno. Bien. Interviene el notario en ese derecho a morir dignamente. Pues una eventual intervención del notario en la garantía del derecho a morir dignamente. Yo encuentro que nada dice la jurisprudencia constitucional acerca de la intervención del notario en este trámite. Sin embargo, pienso que estando autorizada la expresión previa del consentimiento del paciente, es posible que la persona, antes de que se presente la enfermedad terminal, acuda a la notaría a dejar consignada su voluntad previa. Y esto lo puede hacer a través de un documento privado, cuya autenticación puede solicitar, o mediante una declaración extra proceso, o mediante una escritura pública, casos en los cuales considero que el notario no tiene justificación válida para dejar de autenticar el documento o para recepcionar la declaración que pretende rendir la persona. Entonces, en tratándose de escritura pública, es preciso recordar que el artículo 3 del decreto 960 del 70 otorga competencia al notario ¿para qué? Para recibir, extender y autorizar las declaraciones que conforme a las leyes requieran escritura pública y a aquellas a las cuales los interesados quieran revestir de esta solemnidad. De modo que una persona sí puede acudir ante un notario y por escritura pública manifestar dejar consignada su voluntad previa de que quiere morir en forma digna. Entonces, siendo la voluntad del interesado extender ante notario su documento escrito de voluntad anticipada, pues debe ser atendido, esta persona debe ser atendido positivamente por el notario, sin que quepa en este caso al notario invocar objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque lo que hace el notario es autorizar la autenticación o la declaración extraproceso o la escritura pública sin que intervenga de ninguna manera en la aplicación de la muerte asistida del paciente. Entonces el paciente sí puede acudir ante un notario y por escritura pública consignar su deseo de morir
dignamente. Entonces el notario no podría oponerse. Bueno. Yo estoy pensando en un tema para mañana, porque ya me falta un cuarto para las 8. Este fin de semana yo estuve mirando unos temas de las competencias asignadas a los notarios en materia de derecho de familia por el artículo 617 del Código General del Proceso. Entonces, trámites judiciales asignados a los notarios. Es que este programa que pasaron, programa tan pendejo, es un programa que no nos dice nada. Toca 2, 3 temitas que no son de verdadera importancia. Entonces la idea es hacer un consultorio jurídico que nos sirva a todos. Entonces, mañana vamos a ver los trámites judiciales asignados a los notarios. ¿Ok? Bueno. Dale, profe. Mientras tanto, pues fue un placer saludarlos. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Profesor, lo que pasa es que he estado revisando la plataforma para volver a mirar las clases y aún no están cargadas. Entonces era para pedirle el favor de cuándo las podía cargar. Yo creo que sí, yo creo que esta tarde se hizo. No, Sí. señor, no hay ni una cargada. No, yo creo que sí se subieron. Sin embargo, si ustedes me dan un momentico, yo hago una pregunta. Yo llamo. Doc, yo estoy revisando en este Giorgio, momento y no hay nada. todas estas clases ya se subieron, ¿cierto? Hello. Hello. No te oigo. Aló. Bueno, miren, yo averiguo a ver si estas clases, yo tengo entendido que estas clases se subían hoy o las debieron haber subido hoy. Ok, Lucía Sánchez, la de la pregunta, ¿cierto? Sonia Gutiérrez, Espérame, profesor. no me cuelgue. Giorgio, es que me preguntan que si estas clases ya se subieron. Espérame, entonces, y yo le digo aquí, le voy a poner en voz alta, un momentico. Bueno, mira, Lucía Sánchez, Lucía. Sonia Gutiérrez, profesor. Aquí me dicen que sí, que se subieron ayer. No, profe, yo estoy mirando en ese momento en la plataforma sé. y no Ok. están cargadas las clases. Yo también estoy mirando, doctor, y no está, no hay ninguna. Que no encuentras ninguna. No, señor, no hay ni una clase cargada. Que no hay ninguna clase. ¿Dónde está buscando? ¿Y dónde estás buscando, Lucía? Profe, le habla Sonia Gutiérrez. Estoy mirando en la página donde miro la materia. Sonia Gutiérrez, ¿dónde estás, Sonia? Que no te veo. Señor, ¿Que estás mirando dónde? en la página donde puedo revisar la materia que estamos viendo. En la página Yo lo donde miro puedes en la revisar la materia que estamos viendo. Doctor, En la qué pena le plataforma. interrumpo. Es en consultorio jurídico 1, derecho 7BN, o sea, 7B nocturno.
efectivamente no hay ninguna grabación en plataforma. De pronto, la persona que le está colaborando no lo dejó visible para nosotros. Bueno, déjenme, entonces yo averiguo bien eso y entonces mañana les informo porque tengo entendido que esto ya se hizo y se hizo el día de ayer. Entonces yo les informo, yo averiguo bien y les informo, ¿ok? Bueno, profesor, gracias. Buenas noches. Bueno, y Gracias, muchas profesor. gracias. Muchas Doctor, gracias a muchas gracias. ustedes. Bueno, doctor, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Vamos a doctor. dar por terminada Gracias, doctor. Buenas esta noches.